Antes de morir, todavía pensaba que era un buen creyente. Creía que si alguien iba a entrar al cielo, seguramente sería el Papa. Pero entonces mi corazón dejó de latir. Y en ese momento, al dejar mi cuerpo, encontré a Jesús. No un Jesús tierno como en los cuadros, sino un santo que llora por su iglesia. Me mostró un solo pecado escondido durante demasiado tiempo. Y ese mismo pecado fue lo que llevó al Papa Francisco a ser juzgado. Fui testigo del infierno. Escuché gritos de angustia. Y cuando me volví para mirar a Dios, Él solo dijo una cosa: debes avisar a mi pueblo. Si realmente amas a Dios, escúchame hasta el final de este vídeo. Y si mis palabras tocan tu corazón, escribe amén debajo. Pero si todavía estás pensando, escribe necesito reflexionar. No te pierdas esto. No por mí, sino por tu misma alma. Mi nombre es Sara. Tengo 40 años. Tengo una familia pequeña y vivimos en los suburbios de Oregón. Para ser honesto, espiritualmente no soy una persona muy profunda. Tengo fe, pero esa fe es algo que me hace sentir tranquilo cada vez que pienso en Dios. No voy a la iglesia todas las semanas ni participo en muchas actividades religiosas. Creo en Dios, pero es una creencia ligera, como un consuelo en mi corazón más que una relación verdaderamente profunda. En cuanto a la iglesia o al Papa, solo sé de ellos a través de las noticias. Lo que dice la gente, pero yo realmente no le presto atención. No pienso mucho en esos temas. Pero todo en mi vida cambió por completo un día que nunca esperé. Ese día todo empezó como cualquier otro día. Me desperté, preparé el desayuno para toda la familia. Solo me preocupaban las cosas que tenía que hacer y luego salí apresuradamente de casa sin tener oportunidad de pensar en nada más. Pero de repente, mientras me movía, un camión vino corriendo hacia mí. Todo sucedió demasiado rápido. No pude reaccionar en absoluto. Sentí que mi cuerpo se disolvía y de repente no había nada en absoluto. Ya no podía ver el coche ni oír ningún sonido. Todo a mi alrededor era solo un espacio vacío, ni oscuro ni brillante, solo un vacío extraño y sin nombre. No podría describir ese sentimiento, pero fue realmente desconcertante y silencioso. Después del momento en que dejé mi cuerpo, cuando todo lo que me rodeaba era un espacio extraño lleno de oscuridad y luz tenue, algo empezó a suceder. Al principio no entendí qué era. Pero luego me di cuenta de que no estaba solo. Vi luces maravillosas diferentes a la luz del sol o las bombillas eléctricas, sino más bien una luz pura, prístina y llena de poder. No puedo llamar a estas entidades de otra manera que los ángeles que aparecen a mi alrededor. No son los seres que suelo imaginar en las historias religiosas, sino más bien siluetas suaves y brillantes, como figuras que brillan a plena luz del día. No dicen nada, pero siento que están aquí para guiarme, para prepararme para lo que está por venir. Uno de los ángeles se acercó y sentí su presencia de inmediato. Aunque no podía ver su rostro claramente, sentí un flujo ilimitado de paz irradiando de él. Sus manos se extendieron suavemente como si quisiera abrazarme, tranquilizarme, hacerme sentir ya no asustada, ya no perdida. Y escuché una voz resonando en mi mente, suave pero poderosa. No te preocupes, Sara. No estás sola. Ten la seguridad de que te están llevando al lugar más seguro donde te encontrarás con lo más alto. No tengas miedo. Un sentimiento cálido me envolvió como si esas palabras tocaran cada rincón de mi alma. Sentí un amor y un cuidado que estaban más allá de las palabras. No sabía quiénes eran, pero sabía que podía confiar en ellos completamente. Y así comencé mi viaje. El viaje a través de los reinos de la luz no es un camino largo ni difícil, pero tampoco es un movimiento ordinario. Con cada paso, siento que me acerco a una energía divina infinita, una luz que no se puede expresar plenamente con palabras. Los ángeles me guiaron a través de una puerta radiante. Y de repente sentí un cambio profundo dentro de mí.
Mientras avanzaba, el sentimiento de compasión de estos seres de luz impregnó todo mi cuerpo. Y en ese momento supe que me estaba moviendo hacia un lugar que no podía imaginar. Un lugar con el Todopoderoso. Y luego vine yo, el Señor Jesús, de quien había oído hablar antes, pero ahora lo veo muy claramente frente a mí. El Señor no apareció en la forma de un hombre común y corriente, sino en una luz brillante. Una luz que no se podía mirar directamente. Si intentaba mirarlo, mis ojos no podían soportar ese brillo. Pero incluso cuando no podía ver con claridad, sabía que era él, un sentimiento inconfundible. Todo mi cuerpo, toda mi alma, lo reconoció. No necesitaba decir nada, pero sentí su poderosa presencia. Sin embargo, no pude escapar de la sensación de asombro en ese momento. No sabía qué hacer. Me quedé allí solo capaz de permanecer en silencio y sentir que cada parte de mí temblaba. Y luego habló no a través de palabras sino a través de pensamientos en mi mente. Sara, pronuncias mi nombre, y tu voz es tan suave pero poderosa y clara, como una gran sinfonía que resuena en la inmensidad del espacio. Ten la seguridad de que no estás aquí para ser juzgado, sino para ver la verdad, para comprender que el mundo no es como crees. Sus palabras no son solo un consejo, sino más bien una revelación. Como si me estuviera dando un atisbo de una verdad absoluta, una verdad que nunca he entendido del todo. Yo te he elegido, Sara. Continuó, quiero que veas la verdad sobre el juicio y las cosas ocultas en este mundo. Hay cosas que la humanidad no puede ver y tú serás el que será testigo de ello. En ese momento, no podía entender completamente lo que él decía, pero sentí una gran responsabilidad que poco a poco iba surgiendo dentro de mí. Una parte de mí quería negarme, pero otra parte de mí sentía que no podía decir que no. Esta es mi misión y sé que no puedo volver atrás. No puedo volver a como eran las cosas antes. Me paré allí delante de Jesús y sentí que estaba en un momento increíblemente sagrado. Todos mis sentimientos se mezclaron, en parte amor, en parte reverencia, pero había una paz absoluta dentro de mi corazón. Seguramente contigo, el que lees estas líneas, ¿puedes sentir esa paz absoluta? ¿O quieres unirte a mí para explorar las cosas ocultas detrás de este mundo? Simplemente escribe amén para orar y te lo diré ahora mismo. Cuando la luz del cuerpo de Jesús todavía envolvía mi alma con una dulzura más allá de toda comprensión, él extendió su mano. Parecía que con solo un ligero movimiento, todo el espacio a mi alrededor cambiaba. Sentí que me elevaban, no por alas o pasos, sino por una forma de energía ingrávida. Fue como si mi alma estuviera viajando y luego me vi de pie con él en un lugar alto. Pero esto no era ni una montaña ni el cielo. Más bien, era un punto de observación que trascendía todas las limitaciones físicas. Debajo de mí había un reino inmenso donde la luz y la oscuridad parecían competir por cada centímetro del alma. Veo almas, millones, miles de millones de almas. Tantos que no puedo contarlos. Hay almas que irradian luz, que son atraídas hacia una suave y pura corriente de luz, como si fueran devueltas a su verdadero origen. Sus rostros no tienen forma física, pero emanan una paz indescriptible. Están regresando a casa, de regreso a un lugar llamado hogar. Pero también veo otras almas. Se sienten atraídos hacia un lado más oscuro como si el peso de su propia carga de resentimiento, engaño y egoísmo los estuviera derribando. No están obligados. No se arrojan al agua. Más bien, caen con tanta naturalidad como una piedra que cae a un abismo debido a su propio peso. Me volví hacia Dios y él asintió. Él sabía que necesitaba entender. Estás viendo la elección, dijo Dios. Sus palabras resonaron en mi alma como una campana profunda en la noche. Desde el principio, le he dado libertad a la humanidad. Y ahora cada alma hace su propio camino hacia el lugar que verdaderamente refleja su vida. Esto no es un castigo. Sara, esto es una consecuencia. Es la expresión plena de lo que eligieron mientras estaban vivas. Miré hacia la oscuridad. Vi un vasto abismo.
No era un lugar lleno de llamas como en las viejas imágenes que solía imaginar, sino más bien un reino pesado, lúgubre y desprovisto de todo amor. Allí las almas retrocedieron, no porque estuvieran golpeadas, sino porque estaban atormentadas por el vacío que había dentro de ellas. Algunas almas gritaban en silencio, como si el silencio allí fuera también una forma de castigo. Vi a un hombre. Alguna vez fue un gran líder. Lo reconocí por el rostro que había aparecido en todos los medios de comunicación mientras yo estaba vivo. Pero ahora su alma ya no es grandiosa. Está sentado allí, solo, sin nadie que lo castigue, pero sus ojos están vacíos, como si estuvieran despojados de todas las ilusiones sobre sí mismo. Nadie más lo está torturando. Pero le quema la conciencia de que ha elegido la mentira en lugar de la verdad, el poder en lugar del amor. Volví la cara y las lágrimas corrían por mí, no por miedo, sino por lástima. Dios se acercó a mí y su luz pareció abrazarme. Susurró, Sara, el lugar que acabas de ver no fue creado por el Padre para castigar, sino que se forma cuando el alma rechaza la luz. Eligen la separación del Padre, y esa separación es el infierno. Tiemblo, pero Dios puede sacarlos, ¿no? Él puede salvarlos de allí. Me miró con una mirada infinitamente comprensiva. Puedo, y siempre extiendo mi mano. Pero si no quieren tomar mi mano, si rechazan la verdad, entonces no puedo forzarla. El verdadero amor no fuerza. Por eso la elección es tan sagrada. Volví a mirar la escena de abajo. Algunas almas flotaban entre los márgenes. Dudaron. Todavía había un destello de luz dentro de ellos. Y vi un ángel acercándose, susurrándoles, extendiéndoles una invitación. Vi un alma temblorosa, inclinándose lentamente hacia la luz. En ese momento, una emoción muda surgió dentro de mí, como presenciar a alguien alejarse del borde de un abismo. Dios tocó mi hombro. Sara, te traje aquí para mostrarte que el juicio no es un momento sino un proceso. Cada día que pasamos en la tierra, la gente elige. Con cada pensamiento, cada acción, cada vez que dicen sí o no al amor, inclino la cabeza. Recuerdo cada vez que vivo para mí, cada palabra dura, cada caso de ignorar a los que sufren al costado del camino. Lo veo más claro que nunca. Pero, curiosamente, en esa vergüenza no me siento condenado. Me siento visto y aún amado. Padre no viene a condenarme, Sara, dijo como si leyera cada pensamiento en mí. Padre viene a salvar y necesita que vayas a contar esto. Miré hacia arriba. La escena ante mí comenzó a desvanecerse. El espacio a mi alrededor cambió a un reino de luz diferente y supe que eso era solo el comienzo. En un abrir y cerrar de ojos, fui llevado a un espacio completamente diferente, uno que no se parecía al lugar del juicio anterior. Sus almas ya no se desviaban naturalmente hacia la luz o la oscuridad. Aquí la atmósfera era más pesada, como si contuviera una carga sin nombre. Miré hacia abajo y comencé a verlos. Las almas que alguna vez fueron líderes, no se parecían a ninguna otra alma que hubiera visto. Llevaban un dolor más profundo. Un dolor no por tormento físico, sino por sentirse atormentado por las consecuencias de las decisiones que habían tomado. Un hombre está sentado de rodillas, pronunciando repetidamente una frase con desesperación. No era mi intención. Solo estaba siguiendo las reglas. Frente a él se desarrollan escenas. Niños hambrientos, familias desalojadas de sus hogares, los gritos de los trabajadores cuyos derechos han sido recortados. Todo esto es como pantallas rotas jugando en su corazón, imposibles de apagar. Lo reconocí como un famoso director ejecutivo, alguna vez elogiado como un genio del liderazgo que había aparecido en portadas de revistas cuando yo todavía estaba vivo. Pero ahora su alma está desprovista de toda gloria. Lo único que queda es una figura vacilante, agobiada por las consecuencias de sus propios actos. Dios me mira y no está enojado, sino que su mirada se llena de una profunda tristeza.
Estas personas, Sara, recibieron una gran influencia. Y esa influencia conlleva una responsabilidad que no se puede tomar a la ligera. No toman decisiones solo por sí mismos. Deciden por miles, millones de personas. Y cada decisión equivocada es una herida en el cuerpo de la humanidad. Caminé con el Señor por ese espacio y vi a un líder político. Se quedó allí en medio de una tormenta de gritos, explosiones y lágrimas. No era una ilusión, sino los ecos de las mismas políticas que había firmado, las guerras que había ordenado. Lo vi taparse los oídos con las manos, pero no pudo evitar el sonido ensordecedor que resonaba en su alma. Nadie lo estaba golpeando. Nadie lo maldecía. Solo él mismo enfrentaba todas las consecuencias derivadas de la codicia y la indiferencia. «Oh Dios», dije entrecortadamente. «¿Les advirtiste alguna vez? ¿Alguien les habló de las consecuencias?» Él asintió. Hablé a través de las palabras de los profetas, a través de la voz de la conciencia, a través de la gente pequeña que encontraron, el mendigo al borde del camino, los humildes empleados ignorados. Siempre he hablado. Pero cuando el poder y el orgullo crecen demasiado, ya no pueden escuchar. Seguí caminando y vi a un hombre vestido de sacerdote. Estaba sentado en un área gris oscuro, sujetándose la cabeza, susurrando el Padre Nuestro. Pero cada línea que recitaba resonaba con el lamento de aquellos que alguna vez habían confiado en él. Los feligreses abandonados, los abusadores encubiertos. Me quedé atónito. «Señor, ¿aún dejas que los pastores caigan en tanta oscuridad?». Yo pregunté. El Señor no quitó los ojos de aquel sacerdote, el elegido para atender a las almas. Si pierde la verdad, el precio que paga es mucho mayor. Una persona que daña el cuerpo ya es una cosa trágica, pero una persona que daña el alma de otro lleva una carga inimaginable. Permaneció en silencio por un momento y luego dijo lentamente: «Aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le exigirá». Aquellos que lideran deben comprender que cada palabra, cada acción suya es como una corriente que conducirá a la vida o se hundirá en el abismo de la muerte. Ya no podía soportarlo. Me arrodillé ante ti, oh Señor. ¿Cuántos más son así? ¿Cuántos están convencidos de que están sirviendo al bien, pero en realidad están desviando a otros? Extendió su mano para levantarme. La luz de su palma fluye hacia mi alma como agua tibia. Por eso el Padre te llama, Sara, a ver, a comprender y a transmitir. Muchos están ciegos en medio de una luz falsa. Necesitan ser despertados no mediante la condenación, sino mediante la verdad. ¿Sigues escuchando? Si es así, por favor comenta. Pido abrir mis ojos espirituales porque lo que el Señor está a punto de revelar será el levantamiento del telón, sobre una verdad que la Iglesia ha ocultado deliberadamente. Profundizamos más en el reino sagrado. Este lugar no se parece a ninguno que haya visto antes. No es un oscuro abismo de dolor ni un lugar donde las almas son castigadas por rechazar la luz. Este espacio parece una capilla abandonada. Sombrío, lleno de oscuridad, pero no del todo desprovisto de esperanza. Ante nosotros se extienden interminables filas de largos bancos. Y en el medio los veo. Reconozco a la primera persona de inmediato. Aunque su alma no llevaba una corona de oro, todavía podía ver el aura de un gran líder, el Papa Juan Pablo II. Estaba arrodillado. No el tipo de arrodillarse que se asocia con la gloria o la adoración, sino arrodillarse en un dolor silencioso, una profunda angustia interior que no emitía ningún sonido, pero que era tan profunda que podía sentirla dentro de mí. Está susurrando los nombres de los niños. No sé cómo entiendo el lenguaje de su alma, pero cada nombre que lee es el nombre de una víctima, un niño herido por las mismas personas que se suponía debían protegerlo. Lee como si cada nombre fuera una herida de cuchillo en su propio corazón. Di un paso atrás, temblando. No podía creerlo. Entonces una voz habló a mi lado, suave pero fuerte. Él ama al Padre y ama a la Iglesia.
Pero es precisamente por amor que no quiere ver las manchas. Y ese miedo le ha hecho cerrar los ojos ante la dolorosa verdad que se está revelando en el seno de la Iglesia. Me di vuelta y Jesús estaba allí. Él no me estaba mirando. Su mirada se dirigió hacia su sirviente con un amor inmutable, pero lleno de una profunda tristeza. Lo sabías, pero dudaste. Y esa vacilación dejó muchas heridas sin sanar con el tiempo. No podía hablar. Solo pude permanecer en silencio mientras observaba al Papa continuar leyendo los nombres de cada niño, de cada alma inocente que había sido destrozada por la violencia y la traición sagrada. Luego vi a otra persona, más tranquila que la primera, más pequeña. No estaba arrodillado sino que estaba de pie junto a una puerta cerrada, con la mano todavía apoyada en el pomo, como si no supiera si la había abierto o cerrado. Me di cuenta de que era el Papa Benedicto XVI. Su rostro parecía estar en conflicto consigo mismo, dividido entre el cansancio y el deber. Miré profundamente en su alma y vi una lucha que nunca había cesado. ¿Ves algo? Dios me preguntó. Le susurré, veo arrepentimiento y él asintió. Llevas una carga indescriptible. La carga del abandono. Renunciaste a tu puesto, no por arrogancia, sino por miedo a no ser lo suficientemente fuerte para soportar la responsabilidad. Pero en esa misma renuncia sentiste que habías traicionado a quien te llamaba. Me quedé atónito. Todavía recuerdo el momento en que abdicó. El mundo se volvió tumultuoso. Pero ahora entiendo que detrás de esa decisión había un alma sangrando de dolor. Dios se acercó a él, poniendo una mano en su hombro. Sin culpas, sin ira, solo una presencia llena de luz, habló lentamente. Claramente, eres una persona de razón. Pero cuando me sirves, no puedes confiar únicamente en la sabiduría humana. Se te ha dado el cayado del pastor, no para que lo guardes para ti, sino para que protejas al rebaño. Cuando lo dejas, la oscuridad busca continuamente una manera de infiltrarse. El Papa Benedicto lloró. No hubo lágrimas, pero su alma tembló. Dios se volvió hacia mí. Su voz no era alta, pero resonaba en cada rincón del alma. Sara, ¿ves? Nadie, ni siquiera un papa, escapa a la verdad. Pero nadie, si tiene un corazón arrepentido, será abandonado en lo profundo del Padre. Pero entonces la escena que siguió rápidamente me hizo volver a mis pensamientos. Alguna vez pensé en el Vaticano como un bastión de santidad, una lámpara sagrada que brilla en la oscuridad de la humanidad. Una vez soñé con entrar en la plaza de San Pedro y contemplar la cúpula de la basílica, de donde habían surgido innumerables papas para dar su bendición al mundo entero. Pero esta vez, el Señor no me llevó a Roma por los caminos de piedra blanca, ni me dejó vagar entre las grandes columnas. Me llevó más adentro, no dentro de las paredes, sino en su esencia espiritual. Cuando veas, dijo Dios, su voz no llevaba ira pero claramente era más seria que cualquier otra cosa antes. Ya no sabía dónde estaba. Todo lo que me rodeaba ya no tenía forma física. Las cosas parecían fusionarse unas con otras, transformándose en capas de verdad y falsedad, fe y poder, luz y oscuridad. Y entonces vi un largo pasillo, no de piedra ni de madera, sino de recuerdos y ocultamientos. A ambos lados había puertas, cada una con una marca. Vi una puerta grabada con las palabras Secretum Vaticanum, los archivos secretos del Vaticano. Mientras me acercaba, la puerta se abrió silenciosamente por sí sola. En el interior había estantes altísimos que llegaban hasta el techo, llenos de expedientes, cartas, documentos judiciales e informes escritos en un idioma antiguo junto con fajos de papeles sellados con vibrantes sellos rojos, como si la sangre de la verdad estuviera bien guardada. Algunos de ellos temblaron, como si las almas de los heridos todavía resonaran en su interior. Continué y vi un arroyo, no un arroyo celestial, sino un turbio y resbaladizo flujo de dinero. Fluyó a través de grietas invisibles, se abrió paso a través de fondos caritativos y luego se transformó en poder, influencia y protección.
En la superficie, brillaba como oro. Pero bajo la mirada de Dios, vi que en su interior estaban los rostros miserables de los pobres. Las víctimas de la guerra, los niños sin hogar, todos barridos. Solo para sostener un sistema frío y lujoso. Me di la vuelta. No quería ver más. Pero el Señor tomó mi mano y dijo, debes mirar. Y vi que en esos pasillos ocultos había entidades que no eran humanas, sombras. Estaban de pie junto a las mesas de conferencias. Susurraron al oído de los que vestían túnicas rojas. No gritaron. No chocaron ni se rompieron. Pero en cambio, presionaron cada palabra suavemente, plantando verdades a medias y mentiras a medias. Vi a un cardenal firmando un documento mientras un ser negro como el carbón apoyaba una mano en su hombro. Tenía los ojos cerrados, como si lo supiera, pero se había acostumbrado tanto a su presencia que ya no resistió. Me quedé sin aliento. Quería gritar. Quería salir corriendo. Esta no es toda la iglesia, dijo amablemente el Señor. Pero una parte de la estructura de poder se ha infiltrado en el cuerpo sagrado de la iglesia. Mi enemigo ha sembrado silenciosamente semillas entre el trigo. Y mientras los sirvientes dormían, la cizaña ha crecido junto al buen grano. Temblé. Entonces, ¿quién los desarraigará? Yo pregunté. El Señor guardó silencio por un momento. Luego respondió, en la cosecha, mis ángeles harán una distinción clara. Pero antes de eso, los designados como mayordomos del campo deben reconocer y purificarse. No pueden excusarse diciendo que el sistema es demasiado vasto, la oscuridad demasiado fuerte. Ningún pastor puede estar exento de responsabilidad cuando permite que su rebaño sea engañado. Me quedé en silencio. Dios me miró profundamente a los ojos. Sara, ¿lo ves ahora? Esto no es solo una cuestión del Vaticano. Es una cuestión del corazón humano cuando permite que el poder y el miedo guíen el camino en lugar de la verdad y el espíritu. Asentí, las lágrimas corrían por mi rostro. Ahora lo entiendo, pero realmente pregunto, ¿todavía hay esperanza? Extendió la mano y tocó mi pecho. Mientras haya almas como ustedes que sepan temblar ante la verdad y anhelen la luz, todavía hay esperanza. Sin embargo, espero que no reemplace la acción. Es necesario llevar la luz a cada corredor, a cada documento oculto, a cada dólar opaco. Y eso requiere que los pastores sean tan valientes como los profetas. No como administradores. Incliné la cabeza, sollozando. Lo había visto. Esa mirada penetrante no estaba destinada a condenar, sino a despertar. Después de todas las almas gimiendo en la oscuridad, después de los pasillos ocultos, los secretos horripilantes y los gritos sin respuesta, pensé que mi corazón se había vuelto lo suficientemente fuerte como para ya no tener miedo. Pero me equivoqué porque este es el momento en que se revela la verdad definitiva. Y yo, alma pequeña, nunca lo he encontrado fuera de la noticia de que el mismo Señor me ha enviado a presenciar uno de los momentos más aterradores y graves, el juicio del alma del Papa Francisco. Entramos en un espacio que ya no tiene forma. Ya no es una habitación, ya no es un pasillo, ya no es luz u oscuridad en el sentido físico. Este lugar es la presencia pura de Dios. Sin ningún lugar donde esconderse, nada que se pueda ocultar. En ese espacio apareció el alma del Papa Francisco. Ya no estaba vestido de blanco, ya no llevaba el sombrero papal y ya no estaba rodeado de aplausos, fama o adoración. Ante mí estaba un alma completamente desnuda, solo él mismo frente a la verdad. Jesús no dijo nada al principio. Simplemente levantó la mano y la luz comenzó a brillar desde el interior del propio Francisco. Vi las buenas obras, los viajes que hizo a las zonas empobrecidas, las palabras que pronunció por los inmigrantes, las sonrisas que regaló a los niños abandonados. Pero entonces vi que la oscuridad subía como una marea, no desde fuera, sino desde dentro de él. Lo vi sentado frente a gruesos expedientes sobre abuso sexual infantil en la iglesia.
Él leyó. Reflexionó. Pero luego los dejó, cerró la carpeta y miró hacia otro lado. Vi una sala cerrada donde escuchaba los consejos de sus asesores, destinados a proteger la reputación del Vaticano más que a las víctimas. Vi la lucha interior. Dudó. Pero luego, en ese momento decisivo, guardó silencio. Se desarrolló otra escena. Lo vi en una reunión cerrada sobre cambios en las partes sensibles de la doctrina. Voces silenciosas susurraron, no presiones demasiado o provocarás una división. Y él asintió. Vi esas escenas como cuchillos clavándose en mi corazón. Pero peor fue cuando Dios empezó a hablar. No habló con voz enojada, sino con profunda tristeza y una verdad innegable. Jorge Mario Bergoglio, Dios lo llama por su verdadero nombre, no por un título. Se te ha dado una rara oportunidad. No estás llamado a agradar, sino a ser quien limpie mi templo. Has visto oscuridad. Has sabido que es real y te has alejado. Empezó a temblar. Oh, Dios, lo he intentado. Pensé que con gentileza podría evitar que la iglesia se dividiera. Dios guardó silencio por un momento. Luego se acercó. Tenía miedo. Tenía miedo de dañar el sistema. Pero ese mismo miedo me cegó a la verdad. Me comprometí y mi único pecado es anteponer la seguridad del sistema a mi luz y mi justicia. Levantó su mano y todo el espacio tembló. Vi aparecer lo que parecían millones de almas. Personas que habían sido heridas por el silencio, creyentes que habían perdido la fe al presenciar el engaño alimentado. Ninguno de ellos pronunció una palabra. Pero esa mirada era como una daga. Dios continuó, cada palabra es tan clara como una espada. El pecado no está en el hecho de que haces el mal directamente, sino en la forma en que permites que exista, prospere y se legitime con tu silencio. Es posible que hayas elegido la verdad. Es posible que hayas limpiado mi casa, pero elegiste proteger lo que pertenece a la humanidad en lugar de lo que me pertenece a mí. Y la consecuencia son millones de almas perdidas. Me quedé sin aliento. Quería gritar, suplicar por él, pero sabía que no podía interponerme entre la luz y la verdad. Francis ya no tenía ningún título y lo vi caer de rodillas, sollozando. Lo sé, Señor, por favor perdóname. Dios se acercó. Pensé que le tocaría la cabeza, pero no. La luz a su alrededor se alejó, y luego desde el suelo, oscuros hilos retorcidos comenzaron a elevarse. No creado por Dios, sino por él. Fueron sus propios compromisos los que los provocaron. Se envolvieron a su alrededor, cada hilo era un silencio. Un encuentro secreto, un registro oculto, un momento de vacilación. Vi su alma siendo derribada. No fue como caer en el fuego, sino como estar sumergido en el mismo sistema que no logró desmantelar. Una mazmorra sin gritos, solo los susurros de la conciencia y la verdad resonando sin cesar. Me di la vuelta, con lágrimas corriendo por mi rostro. Dios tocó suavemente mi hombro. Sara, has visto lo que muchos nunca querrán ver. Has sido testigo de la justicia absoluta, no para juzgar en mi lugar, sino para comprender que la compasión nunca está separada de la verdad. Cuando a alguien se le da mucho, mucho se le exigirá, y los que pastorean mi rebaño. Si eligen el camino fácil pagarán el precio más alto. Asentí, con el corazón roto. Amigo mío, si todavía estás leyendo, por favor escribe. Por favor, guía a la iglesia hacia tu verdad. Porque a veces la luz no llega en gloria, sino en dolor inevitable. Todavía estoy en shock después de la visión del juicio final del Papa Francisco. Mi corazón se siente pesado, no solo por lo que acabo de presenciar, sino porque siento que lo que viene después será aún más pesado. Y efectivamente, Dios no me da tiempo para recuperarme. Él me mira, sus ojos como llamas pero llenos de compasión, y suavemente dice, levántate, Sara. Necesitas ver una cosa más. Una vez más,
El paisaje a mi alrededor cambió. Pero esta vez, no era un reino sagrado, ni tampoco la oscuridad del infierno. Más bien, era la tierra, el mundo de los humanos. Pero vi la iglesia, pero ya no en forma de templos magníficos o catedrales familiares. Vi una iglesia que estaba destrozada. Saltando desde dentro. Veo la silla de Pedro cubierta por nubes grises. El próximo sucesor, no sé su nombre, pero puedo sentir claramente que no es un portador de luz. Habla palabras amables, pero su corazón no está vuelto hacia Dios. Lo veo transigir, permanecer en silencio y agitar la mano como para dar una bendición. Pero detrás de eso hay dudas, una distorsión de la verdad. Veo fieles, sacerdotes, religiosos y laicos. Los que aún mantienen viva la llama de la fe, siendo empujados a los márgenes. Se los considera extremos, anticuados y divisivos. Veo comunidades celebrando misa tranquilamente en los sótanos. Veo a un sacerdote anciano siendo expulsado de su orden por negarse a aceptar enseñanzas distorsionadas. Y veo a un joven religioso detenido simplemente por decir la verdad. Muchos de ellos cayeron en la confusión. Algunos perdieron la fe. Algunos se enojaron. Pero aún quedaban pequeñas luces. Almas orando entre lágrimas. Todavía creyendo en la promesa. Sostuve mi mano con fuerza, tratando de contener las lágrimas. Pero Dios no lo hizo. Me dejó verlo todo. Luego se volvió hacia mí. No habló de inmediato, sino que se limitó a mirarme durante un largo rato, como si estuviera esperando a ver si mi corazón temblaba. Luego dijo lenta pero claramente, el futuro que acabas de ver no es un castigo. Es la consecuencia de decisiones tomadas en la oscuridad. Pero yo no abandono a mi iglesia. Todavía tengo fieles, y los resucitaré a través del fuego de la prueba. Luego se acercó. Sentí que el cuerpo de mi alma temblaba como si quisiera derretirse ante tal cercanía. Pero el Señor puso su mano sobre mi hombro. Y lo que dijo a continuación, nunca lo olvidaré. Tú eres mi elegido. Regresarás. Traerás de regreso al reino terrenal lo que has visto, oído y sentido. No para condenar, sino para advertir, no para infundir miedo, sino para llamarlos de regreso a mí. Serás dudado, rechazado, llamado loco, pero yo estaré contigo. Empecé a llorar. No merezco esto. Soy simplemente una mujer común y corriente. Incluso solía dudar, oh, Dios, ¿por qué me elegiste? Pero él simplemente sonrió. Una sonrisa triste pero gentil y dijo, no te elijo porque seas fuerte. Te elijo porque tu corazón ha temblado por la verdad. Son tus lágrimas las que son una señal de que no permanecerás en silencio como aquellos que lo han sabido y han elegido ignorar. Incliné mi cabeza a sus pies, sin palabras, no por miedo, sino porque entendí que me habían dado una carga, pero también era una bendición. Y como una marca sagrada, siento tu fuego filtrarse en mi alma, no quemando, sino grabando en mi corazón una promesa indeleble, hablaré. Me escuchen o no, yo seguiré hablando. Te miré por última vez como un niño reacio a abandonar el abrazo de su padre. Oh Señor, iré aunque mi corazón tiemble. Iré, sonrió. Y en ese momento sentí un empujón que no fue violento, sino divino y seguro, como si se hubiera abierto una puerta y tuviera que pasar. No se trataba de ser empujado, sino más bien de ser enviado a una misión sagrada. Siento un tirón hacia atrás, una pesadez que me aleja de la luz, que me empuja hacia el cuerpo en el que estoy acostado en algún lugar de la tierra. No quiero dejarte, pero sé que este es el momento de regresar. Cuando volví a entrar en mi cuerpo, sentí el dolor como si me estuvieran apretando en un caparazón apretado. Apretado y pesado. Todo se volvió confuso, el sonido de la maquinaria, las luces blancas y la respiración agitada. Cuando volví a abrir los ojos, vi a mi marido, con los ojos llenos de lágrimas. Escuché a mi hija llorar, ahogada.
Mamá está despierta. Mamá está despierta. Me abrazaron, pero no pude responder de inmediato porque me sentí como una persona que regresa de lejos, cruzando el umbral entre dos mundos. Todavía llevo esa luz conmigo. Pero este mundo es estrecho. Los sonidos, la luz e incluso el olor antiséptico se han vuelto desconocidos. Ya no soy la antigua Sara. Guardo en mi corazón cosas tan sagradas que las palabras humanas no pueden expresarlas. En los días siguientes, me quedé quieto. El médico lo llamó recuperándose de un derrame cerebral severo. Pero sabía que estaba atravesando una transformación interna. Las visiones se repetían en mi mente, grabadas en mi alma como fuego. No pude olvidar. No se me permitió olvidar. Por la noche, me sumo en pensamientos profundos. A veces rompo a llorar por mis miedos. ¿Quién me creerá? ¿Quién querrá oír esto? Habrá gente que dirá que estoy insultando a la Iglesia. Habrá gente que me llamará hereje, persona delirante. Me retiré en silencio, sin compartir nada con nadie, ni siquiera con mis seres más cercanos. Temo las miradas de sospecha. Temo que me puedan malinterpretar. Pero la carga en mi corazón arde cada vez con más fuerza. Como fuego atrapado en mis huesos porque sé que esta verdad no viene de mí sino de quien me creó. Recuerdo la mirada del Señor Jesús y sus últimas palabras. Si callas, las piedras gritarán. Y entiendo que ya no puedo guardar silencio. Empecé a escribir, no para persuadir a nadie, no para buscar la fama. Escribo como quien obedece, como quien lleva una orden del rey. Cada párrafo, cada visión, lo escribo con lágrimas. Hay momentos en que me tiemblan tanto las manos que no puedo sostener el bolígrafo. Pero sigo escribiendo porque esta es la verdad de Dios, no un producto de la imaginación. Ese día me arrodillé en mi habitación. Sin música, sin velas, solo Dios y yo. Y dije en silencio, Señor, acepto. Aunque el mundo me rechace, aunque me regañen, aunque me malinterpreten, igual lo aceptaré. Porque tú eres la verdad. Y si he visto esa verdad, no puedo vivir como si nunca la hubiera visto. Escribo estas últimas líneas no como un hábil narrador ni como un autor que desea concluir un libro. Escribo con manos que alguna vez temblaron al tocar la verdad sagrada. Escribo como quien obedece, como quien ha visto y no puede fingir que no ha visto. Al regresar del reino sagrado, supe que ya no era la Sara que solía ser. Había asumido una carga que nadie podía ver, pero pesaba mucho con cada respiro que tomaba. Permanecí en silencio por un rato, tratando de encajar, preguntándome cientos de veces, ¿es esto real? Pero cada visión, cada palabra de Dios todavía ardía brillantemente, como si el fuego nunca se hubiera enfriado. Y ahora lo escribo todo de nuevo. Ni más ni menos, sin prejuicios personales, solo la cruda verdad tal como la escuché y vi en presencia de lo divino. Este es mi testimonio y una advertencia del mismo Señor Jesús. En las visiones, vi al Papa Francisco no como la imagen exterior que muchos conocen, sino como el estado de su alma ante Dios. Lo vi en el momento en que se pesa el alma. Y lo que me dejó sin aliento no fueron las pequeñas faltas, sino un solo pecado que se extendió como un cáncer. Ese es el compromiso con la oscuridad. Dio prioridad a las instituciones sobre las verdades sagradas, optando por preservar la forma y la reputación. En lugar de permanecer fiel a la luz de la palabra de Dios, desdibujó las líneas entre la luz y la oscuridad, pronunciando palabras que parecían complacientes, pero que en realidad allanaron el camino para que el engaño entrara entre el rebaño. Jesús me dijo entre lágrimas, su pecado no reside en un error momentáneo, sino en el alejamiento deliberado de la luz que he dado, por miedo al mundo, por el deseo de mantener su posición, de mantener la paz, de aferrarse al favor de la gente mientras abandonamos la verdad. Ese compromiso lleva a muchas otras almas por mal camino. Hace que los pecadores se sientan seguros en la oscuridad, en lugar de arrepentirse. Y entiendo que cuanto más alta sea la posición,
más se puede extender el crimen. Cuando los que están a cargo ya no den ejemplo de luz, millones de almas estarán confundidas, perdidas y la verdad ya no será clara. Ahí es cuando más se alegra la oscuridad. Ahora quiero preguntarte, ¿estás realmente viviendo o estás haciendo concesiones? No escribo esto para condenarte. He estado donde tú estás. Elegí el silencio cuando necesitaba hablar. Me he comprometido un poco para mantener las cosas agradables y fluidas. Pero entonces Dios me mostró, cada una de esas pequeñas decisiones tiene consecuencias eternas. ¿Te quedas en silencio cuando ves algo mal? ¿Estás haciendo la vista gorda ante la injusticia porque no quieres causar problemas? ¿Estás poniendo la reputación, la seguridad y los sentimientos de los demás por encima de la verdad de Dios? Si la respuesta es sí, entonces Dios no te desprecia. Él te invita a regresar. Pero recuerda, la oportunidad de regresar no dura para siempre. Dios me dijo, diles que vendré pronto, y no vendré a negociar con mentiras, sino a separar la luz de las tinieblas. Los que viven en la luz no temerán nada, pero los que se esconden en el compromiso quedarán expuestos. Así que elige hoy, no mañana. Y si te sientes perdido, comienza con una simple oración. Señor, concédeme el valor de vivir auténticamente, aunque tenga un coste. Esa oración ha cambiado mi vida y creo que puede cambiar la tuya también, porque la luz de Dios no elige a los fuertes, sino a los humildes. No sé qué me espera después de escribir estas líneas. Podría ser un boicot. Podrían ser insultos. Podría ser el aislamiento de las personas que aprecio. Pero no puedo elegir el silencio. He visto a Jesucristo en gloria. He visto la iglesia sacudida, el mundo sumergido en el caos y la verdad torcida por aquellos que se suponía debían defenderla. Pero también he visto esperanza en los fieles, aunque sean pequeños, que siguen firmes en la luz. He completado lo que me pediste que hiciera. Y ahora te lo entrego. La elección es tuya. La verdad ha sido revelada. ¿Qué harás con él? Si has leído hasta aquí, por favor escribe en los comentarios, elijo la luz, porque un día estarás ante él, tal como lo he hecho yo, y desearás haber elegido sabiamente. Oro para que la luz de la verdad de Dios queme todas las falsedades dentro de nosotros. Y que tú, yo y todos los que lo buscan veamos su rostro en paz. Amén.